La debemos encontrar en la misma palabra de Dios, porque nosotros somos el pueblo de la Biblia. El pueblo cristiano tiene que ser un pueblo de la Biblia cuyo sustento o cuya fuente, ¿verdad?, de vida provenga de la palabra de Dios, porque nosotros no nos predicamos, como dice la palabra de Dios, a nosotros mismos. Nosotros, ¿verdad?, somos mensajeros o portadores del Evangelio de Dios. Y respecto a este tema de lo que es evangelio, iglesia evangélica, evangelizar, evangelista, hoy en día hay mucha confusión, ¿verdad? Mucha cosa torcida, mucha cosa extraña y perversión también de lo que significa ser, ¿verdad?, un hombre que predica, una mujer, un hombre que predica el Evangelio de Dios, el Evangelio que es el Evangelio de Jesucristo también, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y en esa palabra nosotros, ¿verdad?, vivimos y nos movemos y tenemos sentido como hijos de Dios, como cristianos. Ese es el Evangelio y lo que nos define, lo que nos da forma, nos da contenido y nos da, ¿verdad?, el sentido, ¿verdad?, a nuestra vida. Y para ello debemos ir a la palabra de Dios, debemos ir a la fuente, porque no es un asunto de especulación humana, no es asunto de una religión contra religión, porque eso no es, ¿verdad?, la verdad. No se trata de una religión el Evangelio, no se trata de una filosofía, no se trata de una creencia humana, sino que el Evangelio nació en la eternidad, desde el mismo corazón y de la mente de Dios, hermanos. El Evangelio es un propósito eterno, revelado al hombre en el transcurso de la historia humana, ya en el Antiguo Testamento y supremamente en el Nuevo Testamento. Habla, ¿verdad?, de ese propósito de Dios, de bendecir al hombre completamente en Jesucristo, a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí en el Antiguo Testamento, porque ahora voy a leer el Nuevo, pero dice la palabra de Dios que Dios llama a un hombre a Abraham y le dice: yo te bendeciré, Abraham, y serás bendición, y en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, toda la humanidad. Es decir, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, serían bendecidas, ¿verdad?, las familias de la tierra. Abraham no tenía religión. Dios del cielo le habló, se reveló a su vida. El Evangelio es una autorrevelación de Dios, de su voluntad, de sus caminos para el hombre, su deseo. No solo su voluntad, sino el Nuevo Testamento nos va a decir que el Evangelio también es una autoentrega de Dios, que se hizo hombre en Jesucristo. Es una autorrevelación de Dios que nace en la eternidad del corazón de la mente de Dios. Pero también es una autoentrega, palabra y hecho. Y así debe ser la vida del cristiano. Debe haber una correspondencia absoluta entre la palabra que él predica y la vida que lleva. Hay un doble testimonio que el mismo Dios, ¿verdad?, el mismo Dios eterno se encargó de dar en palabras habladas o escritas, pero también en hechos. Hechos que atestiguan, ¿verdad?, del poder de esa promesa de Dios, de la realidad de Dios entre los hombres, que quiere sacar al hombre de su condición pecadora y llevarlo a la gloria eterna. Y vamos a leer en este respecto, hablando del Evangelio, esta palabra aquí en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, que habla el apóstol Pablo, dice así, hablando del Evangelio de Dios, que es el Evangelio eterno, que es el Evangelio del reino también. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David,
pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo también. Porque Dios no solo, ¿verdad?, da la palabra de promesa, sino que Él se encarga personalmente de cumplir esa palabra de promesa. De revelarse al hombre, de venir, y no solo revelarse en palabras y escritos, sino entregando su propia vida, compartiendo su propia vida con el hombre, encarnándose ahí en el pesebre de Belén, en la persona de su Hijo, Jesús de Nazaret. Y más adelante, vamos a ver más adelante en esta versión, nueva versión internacional, el versículo 16, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice así: a la verdad, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, otra vez Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y dice el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, nuevamente. No me avergüenzo del Evangelio. Y ahora vamos a la etimología de la palabra. Ya vimos de dónde nació. Que el Evangelio no es una religión. No, señor, el Evangelio no es una religión entre las millones que hay en el mundo de religiones. Si en la India tienen millones, no sé realmente, habrá millones de millones. Amén. Dice la palabra de Dios que el siervo de Dios, no me avergüenza del Evangelio. Y etimológicamente la palabra Evangelio significa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, buenas nuevas o noticias gozosas. Buenas nuevas o noticias gozosas. Y en el Antiguo Testamento hay dos o tres ocasiones que se utiliza esta palabra, Evangelio, que tiene que ver con la liberación del cautiverio de Jerusalén. Y no solo Jerusalén, sino todo el pueblo de Dios que fue llevado cautivo en el exilio a Babilonia, sino también con la liberación de los oprimidos. Amén. Liberación de la esclavitud, liberación de los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Amén. Por el mal, ¿verdad? El mal, ¿verdad?, que aprisiona al hombre, que lo hace esclavo, ¿verdad?, del pecado, que lo aparta de Dios, que lo aparta de una vida agradable a Dios, de una vida plena, abundante, como Dios prometió a Abraham, ¿verdad? Que quería Dios: yo quiero bendecir a la humanidad, le dijo Abraham, y en tu descendencia, que iba a ser el hijo de David, Jesucristo, el hijo de David, voy a bendecir a toda la humanidad. Pero ese evangelio, ¿verdad?, tenía que desarrollarse en el tiempo. Y un día, ¿verdad?, tendría que venir Jesucristo a mostrarnos esa mente, ese propósito divino de sanar al hombre, de perdonarlo, de restaurarlo, ¿verdad?, gratuitamente, por medio de la sangre, derramamiento de la sangre de su Hijo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Y en realidad él está diciendo: me glorío en el Evangelio de Jesucristo. Me glorío, eso es una honra, es una dignidad divina, ser un servidor, ser un hombre, una mujer que proclama esta voluntad de Dios al mundo. Como le decía, hoy en día hay mucha, ¿verdad?, confusión, distorsión en la palabra, perversión de lo que es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Muchas veces se cree, ¿verdad?, se piensa que Dios el Evangelio significa hacer a Dios mi mandadero. Que vaya, ¿verdad?, como yo voy al supermercado y elijo, ¿verdad?, y compro lo que más me gusta y me conviene. Y la gente piensa en eso el Evangelio. Van, ¿verdad?, a buscar a Dios por intereses nada más mezquinos, egoístas. Amén. O Dios tiene que solucionarme toda la vida. A veces, ¿verdad?, es como una máquina dispensadora de agua caliente.
tengo que levantar una mano y ella tiene que resolver mi vida. Amén. Es el asunto de resolver mi vida. Muchos piensan así equivocadamente. Pero el Evangelio de Dios, ¿verdad? No busca solamente traer cosas, ¿verdad?, necesarias para la vida. Bienes, ¿verdad?, salud, prosperidad. Sino que el Evangelio de Dios es un Evangelio, ¿verdad?, que busca rescatar al hombre, ¿verdad?, de vivir, ¿verdad?, separado de Dios, de vivir una vida sin sentido, sin propósito, de una vida vacía, de una vida, ¿verdad?, sin esperanza, sin amor, sin sentido. Dios vino, ¿verdad?, a traer al hombre no solo la vida, el perdón, ¿verdad?, sino una vida de sentido, de propósito, de esperanza. Amén. Y ahí radica, ¿verdad?, ese poder de Dios, que es el poder de la cruz de Cristo, que es el poder de la sangre derramada por el Hijo de Dios en cumplimiento de las promesas, ¿verdad?, que eran eternas, por ser Dios eterno, las promesas eternas de Dios que son eternas. Amén. De bendecir a la humanidad. De bendecir a la humanidad. No maldecir, sino bendecir a la humanidad. Amén. Y promesa dada a Abraham primeramente. Y cumplida supremamente en la vida, en la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén. Poder de Dios. Y saben que la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, en el griego es dynamis. Dynamis es la palabra que se utiliza, ¿verdad?, para dinamita. Amén. Para el poder destructivo. Y se utiliza para milagros en la Biblia. Pero no habla, ¿verdad?, del poder destructivo del Evangelio, sino en segundo lugar. Habla del poder de Dios, ¿verdad?, para, hermanos, restaurar vidas. Del poder de Dios, ¿verdad?, para ver vidas cambiadas, transformadas, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Y justamente es aquí en Roma, el centro del poder imperial, ¿verdad?, que conquistaba a través de sus ejércitos el mundo. Sometía a través del orden, la disciplina y sus ejércitos, la fuerza bruta, sometía todo. Pablo nos dice, ¿qué encontraste? El poder de Dios no somete a nadie, libera. El poder de Dios cambió mi vida porque era un hombre perseguidor de la iglesia de Cristo, un hombre que era un enemigo de Dios. En su propia vida puede decir, esto sí que es poder. Transformó mi vida y puede transformar cuantos creen en Jesucristo para salvación. Porque el Evangelio es el don amoroso y misericordioso de Dios. Demostrado a través de la entrega de su Hijo Jesucristo, por su sangre derramada, para rescatar al hombre, ¿verdad?, perdonarlo gratuitamente, el hombre indigno, ¿verdad?, para perdonar al hombre indigno de sus pecados y elevarlo a una altura espiritual cual nunca imaginó. Amén. Por eso es poder de Dios. Por el poder de un ejército en esa época se medía por la victoria que tenía Roma imbatible. Por las conquistas de sus territorios. Pero el poder del Evangelio se mide por la victoria de la cruz, de la sangre derramada. Dios muriendo por nosotros. ¿Habría algo más grande que Dios muriendo por el ser humano? Porque eso es el sentido del Evangelio. Dios muriendo por el ser humano, derramando su sangre a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús también era Dios. Amén. Habrá un precio más alto, habrá una estima más alta que pueda a un ser demostrar por el ser humano, derramar su sangre por él, sufrir la condenación eterna en lugar del hombre. Y aquí, a todo aquel que cree, él lo eleva, ¿verdad?, esa situación de poder, ese estado de poder. Y el poder de Dios habla de las vidas transformadas, cambiadas por aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único, suficiente y salvador. Y ese hombre y esa mujer que acepta a Jesucristo va a tener dominio sobre la muerte, la desesperanza, la falta de sentido de la vida, el temor, ¿verdad?, a la vida, a vivir inclusivamente. Va a haber un poder en él, tal fuerza que no se compara con ninguna arma humana. Va a sentir esa gloria de Dios, que es para salvación. ¿Y sabe qué es salvación? Cuando dice la palabra del apóstol Pedro, ve a Jesús
caminando sobre las aguas en una tormenta. Jesús le dice, ven Pedro, y él empieza a caminar y se empieza a hundir. Y él ve que se hunde y le grita, Jesús, sálvame, le grita, sálvame. Y ya Jesús le extiende la mano y lo saca. Y salvar es poder de Dios. El Evangelio es poder para salvación para todo aquel que cree. Y salvar es librar del abismo de la muerte, de la desesperación, del sinsentido de la vida, de la desesperanza, del vacío. Amén. Y de la locura a veces de la religión, que la religión ciega y pierde y esclaviza. Pero el Evangelio liberta al hombre, lo liberta y lo eleva a una nueva altura inimaginable de poder, de vida, de gracia y de amor eterno. Amén. Que el Señor lo bendiga.